Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre temas de nivel nacional, estatal y local. Comenzamos. Para empezar, hablaremos sobre algunos casos polémicos que ha tenido la Suprema Corte durante la nueva toma de protesta de los nuevos ministros en el septiembre de 2025. Han salido noticias de falsa austeridad, de supuestos privilegios que se le dan a los ministros de la Suprema Corte. El más reciente que tuvimos fue el de la Suprema Corte adquiriendo camionetas Jeep Cherokee para sus ministros. Para los 9 ministros, efectivamente, una para cada uno. Y si no bastaba con que fueran solo la pura camioneta, que por sí ya es algo cara, pues tuvieron que blindarlas porque a fin de cuentas son servidores públicos y necesitan protección. Mucha gente cuestionó esto sobre la poca austeridad porque realmente comprarle 9 camionetas blindadas a los ministros de la Corte pues implicó un total de 25.6 millones de pesos. Tenías un total de casi 3 millones, es decir, 2.85 millones de pesos por camioneta. ¿Qué otros controversias ha tenido la Suprema Corte en su periodo? Pues ha tenido varios. El más reciente es ese, que de hecho el día de ayer la Suprema Corte, los ministros ya comunicaron que no van a tomar una decisión de no tener esas camionetas. Aunque creo que no tiene sentido ya, porque pues si ya las compraste, ya gastaron. No es como que de la nada vayas a devolver 9 camionetas y más blindadas, ¿eh? Porque sí, porque ya están modificadas, ya no las pueden regresar porque el blindaje ya es extra, y no es como que, a ver, quita el blindaje y ahora hay que devolverse a la agencia. No. Pero ellos ya comentaron de que esas camionetas no las van a utilizar. Otro escándalo que también recientemente se acaba de infiltrar, por así decirlo, por parte de Universal, es que si ustedes recuerdan, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva integración tomó protesta, ellos hicieron un tipo ritual entregándose a Quetzalcóatl. Esto para hacer honor a los rituales prehispánicos y culturales, tradicionales de los pueblos originarios de México. Esto para darles este sentido de pertenencia que durante mucho tiempo no se les ha dado, ¿no? Entonces, se filtró que ese evento, que supuestamente sirvió de forma simbólica para limpiar a los integrantes de la Suprema Corte de la corrupción, del nepotismo, de todo lo malo que tenía la integración anterior, costó nada más y nada menos que 1.2 millones de pesos. Pregúntome yo, ¿ustedes creen que para un evento de ese calado, ahí enfrente de la Suprema Corte, realmente se ocupaba 1.2 millones de pesos? Aquí en Vallarta estamos acostumbrados a obras y eventos con precios extraordinarios. Pero aquí no llegaron con el propósito de que iban a ser completamente austeros. A diferencia del gobierno de aquí, la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte, sobre todo la ministra Lenia Batres y el ministro presidente, entre muchos otros, dijeron que ellos iban a llegar con la austeridad en la mano. Claro, se bajaron el sueldo, pero ahora, por ejemplo, el ministro presidente tiene más de 100 asesores. Más de 100 asesores. Y casi todos los ministros tienen más de 50 asesores. Sí, pues los asesores eran necesarios porque si vas a poner gente que no sabe de nada, pues podemos decir que fue una pequeña inversión para ayudar a sus ministros. Pero sí, como mencionas, este ritual esotérico tuvo mucha crítica, no solo por el lado actualmente económico, sino que también se hizo mucha crítica a la supuesta falta de laicidad por parte del Estado, a fin de cuentas, porque no deja de ser un ritual religioso. Muchos defendían que era cultura, que era algo de raíces. Dar desde ese lugar a los pueblos originarios que nunca se les haya dado, ¿no? Correcto, o sea, dar esta oportunidad a las raíces culturales de México, pero a fin de cuentas, pues, no deja de ser un ritual religioso, ¿no? Exactamente. Esto no vulnera el principio del Estado laico, que el Estado no debe profesar ningún ritual, ninguna religión, y mucho menos la Suprema Corte, que se supone que son las que defienden que debe ser imparcial. Que este tipo de situaciones no se deben dar. Al fin de cuentas, son los defensores del Estado de Derecho infringiendo y dañando el Estado de Derecho.
Otra pequeña controversia que tuvo nuestra Suprema Corte fue un convenio que tuvo con el ISSSTE. El Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores firmaron un contrato para que la Suprema Corte tuviera atención médica de segundo nivel para todo el personal de la Suprema Corte. Hasta ahí todo bien, porque a fin de cuentas es un derecho de los trabajadores tener seguro social, estar protegido por gastos médicos. Pero el detalle estuvo que la crítica mencionó que esto podía ser una oportunidad de privilegiar la atención a las personas de la Suprema Corte, porque no solo es el personal administrativo común que ayuda a la Suprema Corte, sino que también los ministros forman parte de este convenio. Se dio casos de personas que renunciaron a sus seguros de gastos médicos mayores privados para integrarse a este nuevo convenio que va a tener con el ISSSTE. Que yo digo, ¿por qué quién renunciaría a un seguro privado para pasarse a un seguro social? Teniendo en cuenta las condiciones en las que está nuestro sistema de salud, si tú tuvieras un seguro privado, ¿te pasarías al del IMSS? No, pero si tuviera acceso al Hospital Navar de la Ciudad de México, que es de primer nivel en todo el país, pues yo creo que sí, la verdad. Sí, porque a fin de cuentas, cuando se trata de servidores públicos, los hospitales están llenos. Recordemos el día que Claudia Sheinbaum visitó un hospital, no recuerdo bien en dónde fue. En Oaxaca, algo así, fue por allá. Bueno, eso será noticia de otro día. Y el hospital aparentemente estaba completamente lleno. La farmacia estaba desbordando de medicamentos. De los medicamentos, enfrente estaba completamente lleno, sí, ¿no? La parte de la farmacia estaba desbordando de medicamentos, siéndose que días atrás la gente se estaba quejando justamente de que no había medicinas. Que digo, a lo mejor lo mismo le van a aplicar a los ministros. Un hospital vacío lo vamos a llenar para atenderlos. Pero es que la controversia aquí es porque, por ejemplo, cuando la ministra Lenia Batres llegó, ella renunció completamente a su seguro médico privado que la Suprema Corte tenía. Esto por austeridad. Pero ahora el ISSSTE, que por cierto, el director del ISSSTE es Martí Batres. ¿Quién es Martí Batres? Hermano de la ministra Lenia Batres. Qué coincidencia. Qué coincidencia, ¿no? Como mencionó Paolo, firmó este convenio para darle una atención de segundo nivel a la Suprema Corte. Pero una atención especial para ellos, para priorizarlos. Aquí la pregunta es si realmente confiesan o predican esta austeridad republicana, ¿por qué no mejor se inscribió en la ISSSTE como cualquier derecho ambiente normal, por así decirlo? ¿Por qué los ministros no van a esperar en filas? ¿Por qué no van por sus medicamentos? ¿Por qué no sacan ellos personalmente citas por medio de la aplicación, de la página web o ir ellos directamente? Y en vez de eso, ahora tienen un servicio que los prioriza a ellos antes que a millones de mexicanos que no tienen salud, que no tienen acceso y que si tienen, en este caso, servicios como el IMSS o como el ISSSTE, son servicios de muy mala calidad. Citas para dentro de meses, años, para el siguiente año incluso. Medicamentos que no hay, medicamentos que no existen, máquinas que no funcionan, tener que trasladarse a otros hospitales. Estos hospitales están llenos, saturados. Entonces, si realmente hubieran querido ser parte del pueblo, hubieran hecho lo que el pueblo hace. Pero realmente no hace nada de eso. Sí, porque este convenio partió de la premisa de ser una política igualitaria, en el sentido de que, siguiendo este principio de austeridad que tanto profesa la 4T, pero como tú mencionas, ellos no van a hacer filas, ellos no van a esperar medicamentos, ellos no van a esperar meses para ser atendidos, ellos no van a ser víctima de la falta de herramientas, porque llegó a ver una noticia, un video de un bebé que tuvieron que hacerle un respirador con una botella de plástico. Artificial. Con una botella de plástico y una manguera. Casero. Tuvieron que hacerle un respirador porque no había para atender a este menor. Y digo yo, será más prioridad atender a un ministro de la Suprema Corte que a las futuras vidas de México, pues lo veremos. ¿Para qué hacer filas si mi hermano me puede dar instantáneamente una cama? Justo. Otro supuesto gasto que va a tener la Suprema Corte en redes y diversos sistemas de periodismo, se ha dado un documento indicando la supuesta compra de un retrato al óleo de la ministra Lenia Batres.
Supuestamente de un gasto de 40,000 pesos, como ya vimos en el caso de Noroña, que él se hizo su retrato, quieren hacer lo mismo con Lenia Batres. Que digo, ¿por qué Lenia Batres no sería más razonable que fuera, como está en la Suprema Corte, un retrato del presidente de la Corte, ya que sabemos que si han tenido la oportunidad de visitar la Suprema Corte, hay pasillos en los que hay retratos de los ministros y de los presidentes de la Suprema Corte? ¿Por qué específicamente de Lenia Batres? ¿Cuál será esta justificación de austeridad y estarnos haciendo retratos de 40,000 pesos? ¿Por qué no nomás una foto y la ponen? Pero bueno, dejando eso de lado, la Suprema Corte ya vimos que no sigue los mismos principios que su partido, porque mucha gente ya ha reconocido que la misma Suprema Corte es de Morena. De hecho, el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo: el 99% de Morena aceptamos y predicamos y hacemos la austeridad republicana. El 99%. Cuando le preguntaron sobre esto de que habían hecho los ministros de la Suprema Corte, tanto con las camionetas, el retrato de la Lenia Batres, que por cierto ya no se va a hacer porque pues no les conviene. Y dijo el 99% de Morena. Por lo tanto, de facto, nos da a entender que la Suprema Corte es parte de Morena. Lamentable, pero cierto. Pues sí. ¿Por qué decir que las personas de Morena siguen el principio de austeridad? Pues es como una confesión directa de que les pertenece la Suprema Corte. Pero bueno, dejando de respirar un poco a nuestra Suprema Corte, pasemos a otra noticia que se ha hecho muy viral en los últimos días sobre la ley del bienestar animal estancada en el Congreso. Esta ley, para darles un poco de contexto, en 2023 se presentó y se aprobó esta nueva reforma constitucional para reconocer a los animales como seres sintientes y extender la obligación de los particulares y del Estado sobre el trato digno a estos animales. Actualmente, 2026, sigue sin existir una ley general. Según informes periodísticos, más de 100 iniciativas de animales quedaron sin trámites. Bueno, 100 iniciativas relacionadas al trato y bienestar de los animales fueron presentadas, quedaron sin trámite y caducaron en el Congreso. Organizaciones civiles presentaron propuestas para impulsar la creación de las leyes generales para que realmente se solidifique este trato digno. ¿Qué representaría que se pasen a una ley general todos estos supuestos? Pues si se llegara a aprobar esta reforma, sería un antes y un después en la historia de México, ¿no? Porque ya no el Estado tendría que garantizar los derechos humanos, sino también los derechos de los animales, que algunos dicen derechos humanos de los animales, pero pues si es un animal no es humano. Sí, porque recordemos que válgame la expresión. En nuestro sistema legal los animales actualmente son considerados cosas, son objetos. Son muebles e inmuebles dependiendo su actividad, porque según el Código Civil del Estado de Jalisco, para efectos en Jalisco, no sé si en otros estados sea reconocida esta norma, un animal es un bien mueble, es decir, un bien del cual se puede disponer, transportar y mover. Sin embargo, si cumplen actividades en algún inmueble, por ejemplo, un animal de granja, al cumplir una actividad y desempeñar un papel dentro de un inmueble, son considerados inmuebles. Es decir, traduciendo todo esto, actualmente los animales son cosas. Sí, si se llegara a aprobar, pues ya sería un parteaguas, ¿no? Porque el Estado tendría que garantizar el respeto a los derechos de los animales y también aumentar las penas, ¿no? En este caso, claro, contra cualquier persona que cometa actos en contra de los animales. Que a mi parecer es una buena reforma, es una buena ley. No estoy en contra de eso. Pero aquí la cosa es que Morena pues, se ha dado de ser un partido progresista que en realidad, pues como hemos visto, pues de progresista tiene nada. Y regresista. Quiero destacar esto porque el aliado más fuerte de Morena en el Congreso es el Partido Verde. Y como bien sabemos, el Partido Verde, desde que inició en 1990, siempre se ha dado de ser un partido animalista, a favor del medio ambiente, a favor de los animales. Ellos han dado propuestas como que ya no hay animales en los circos, que la mayor parte de esos animales se murieron por no tener a dónde irse. Ahora están proponiendo normas que los protejan. Ajá, ahora sí, porque dicen, no puedes tener animales en el circo, pero ahora ¿qué hago con ellos? Ajá.
dame tú, o sea, no se Les voy a vender construyeron un lugares circo en el extranjero. zoológicos más grandes, refugios, que todos los refugios que hay en su mayor parte son privados. Y los zoológicos, pues recordemos que también en una gran parte son privados. Y los que hay por parte del gobierno, recordemos este parque que allá en Nuevo León, donde tenían esta osa que ya estaba a punto de morir, que era parte del gobierno de Nuevo León y Profepa tuvo que intervenir. O la elefanta Eddie también en la Ciudad de México, que tuvo que llegar a un amparo para que le dieran un trato digno. O el jirafa que Adán Augusto le dio a la senadora Angela Chávez, ¿sabe por qué? Que vivía en condiciones precarias, siendo una jirafa, teniendo apenas como 2 metros de sombra. Y puedo mencionar muchísimos casos. Ahora, se aprueban reformas o iniciativas que podemos decir, me parece perfecto. Pero ahora, ¿qué hacemos con los animales? Ahora quieren aprobar una reforma, una ley, si no me equivoco, que no permita que haya focas, ni delfines, ni animales en centros acuáticos. La pregunta es, dijera Marco Antonio Solís, ¿a dónde van a parar? Claro. Porque en esos parques acuáticos hay gente certificada, hay personas, hay biólogos, hay veterinarios y están bien cuidados. Claro, hay casos en los que... Y si tú les prohíbes a estos animales, a estos lugares tener sus animales, ¿dónde van a ir? Conociendo que en México nuestras especies en peligro de extinción no se hace nada, que la selva maya ha sido destruida, la selva lacandona también, han permitido que Vidanta construya hoteles cerca de la cueva de los murciélagos en la Huasteca Potosina, que nos hace pensar que Morena y el Partido Verde o el gobierno en general vaya a garantizar realmente que los derechos de los animales sean realmente protegidos. Claro, porque... Si hemos visto que no lo han hecho. Hemos visto a un diputado del Partido Verde matando a un perro a balazos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a pasar realmente con esos animales? La reforma es muy buena, es buenísima. Pero una cosa es proponer y otra cosa es hacer. Y si tú pones un montón de cosas en la Constitución, pero no la cumples o no tienes la voluntad de hacerlo, es como si no existiera. Simplemente, así de fácil. Claro, porque muy fácil es poner, quitar y modificar en la letra, pero a fin de cuentas en la realidad es otra cosa, porque, muy bien dicho, a fin de cuentas muchos animales que pertenecieron a circos, a animales de entretenimiento como los toros, fueron removidos de estos establecimientos y algunos fueron trasladados a zoológicos. Pero fueron muy pocos. Pero la gran mayoría, realmente muchos tuvieron que pasar al extranjero. Muchos fueron vendidos a circos en el extranjero. Otros sacrificados y otros murieron porque no había forma de... Y a los que mejor les fue, que fueron trasladados a zoológicos, también entra ahí en qué zoológicos, porque muchos trabajan por cupos. No todos pueden recibir animales a diestra y siniestra, que muchos y porque cada animal representa un gasto también. Claro, porque a pesar de que muchos... Un elefante, un león, jirafas, otros animales. A los trabajadores de los zoológicos les encantaría, porque a fin de cuentas la gran mayoría lo hacen por amor a los animales. No hay forma de garantizar que estén bien cuidados, porque uno puede decir, sí, tráeme todos los animales que traigas, pero ¿cómo los voy a cuidar? ¿Cómo los voy a tratar? Esta ley supuestamente es para garantizar todo eso, pero a fin de cuentas seguimos sin tener los medios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas sigue habiendo zoológicos de calidad, porque ha habido casos de animales que se mueren dentro del mismo zoológico. Que nos dan de comer o que dejan que mueran para cobrar el seguro de esos animales, como en Ciudad de México. Y vamos a ver si realmente es por... Y aquí un dato, porque, por ejemplo, está el caso de refugios de perros, de gatos, de animales, que el narco ha llegado a amenazarlos. Sí. Cobrándoles piso. O sea, esos refugios son asociaciones civiles, son... Pues o sea, no es como que yo tenga dinero para lucrar con ellos. Los estoy protegiendo porque puedo y porque quiero. No es que yo genere algo con ellos. Entonces, ahora, si tú no garantizas eso, ¿cómo vas a qué te hace pensar que realmente el gobierno va a garantizar el respeto a los derechos de los animales? Claro, porque aparte de la protección de los ecosistemas y los animales no ha tenido muy buena fama dentro de México. Recordemos el muy sonado caso en su momento de Homero Gómez, el defensor de la mariposa monarca, que justamente era un activista
un activista social, a fin de cuentas, de defender los ecosistemas donde vivía la mariposa monarca debido a la tala ilegal de árboles y por así decirlo, la adquisición de territorio por parte de grupos criminales. Creo que no hace falta mencionar qué fue lo que le sucedió a Homero Gómez, tristemente, y veamos si esto realmente es para tratar de que los animales reciban un trato digno o se convierta en un negocio más. Bueno, pasando de tema, actualmente en Puerto Vallarta, en los últimos días, se han dado diferentes manifestaciones, marchas y agrupaciones de civiles en puntos estratégicos de la ciudad por diferentes polémicas que han sonado y situaciones trágicas que se han dado en esta ciudad. El caso más sonado fue el caso de Clarisa. ¿Qué nos puedes hablar un poco sobre ese caso, verdad? Pues, a lo que tengo entendido y a lo que investigué, lamentablemente hace unas 2 semanas aproximadamente, Clarisa era una chica que iba a su trabajo a las 6 de la mañana y lamentablemente tuvo pues la lamentable situación de chocar y pues técnicamente su auto quedó hecho pedazos y ella lamentablemente pues ahorita está en el hospital todavía luchando entre la vida y la muerte, ¿no? El caso aquí es porque se dice, no tengo bien la información, que la persona que la chocó es hijo de un político o es parte del gobierno, porque la persona se dio la fuga inmediatamente y supuestamente se ha tenido en un hospital privado y no se sabe dónde está y la fiscalía no lo encuentra. Como bien pasa en todo el país, pues cuando eres funcionario público o tienes contactos, pues libras la justicia, la abordas, por así decirlo. Y este no es la excepción. Hubo manifestaciones, cerraron la avenida Medina Ascencio. Un grupo de manifestantes se pararon enfrente de la Plaza La Isla para cerrar justamente el tráfico. Justamente por ahí donde chocó. Que justamente fue donde fue este choque que trató de ser minimizado, pero a fin de cuentas creo que la gran mayoría de personas vimos las imágenes de cómo terminó el vehículo, que la verdad que de hecho casi trizas. Fue un golpe muy fuerte que muchos mencionan que el posible autor estaba bajo influencia del alcohol y que eso al fin de cuentas podría ser considerado según nuestro Código Penal un homicidio doloso, porque a fin de cuentas reconozcamos, ya estoy diciendo mucho a fin de cuentas, discúlpenme, recordemos que en la doctrina, en la teoría existen diferentes tipos de dolo. Tenemos el dolo directo, el dolo eventual y el dolo preterintencional. Las diferencias entre cada uno de ellos es la intención. En el dolo directo se tenía la intención de tal cual de cometer lo que se dio en el resultado. El dolo preterintencional es que se haya provocado algo más grave de lo que la persona pretendía hacer. Y el dolo eventual, que es el que yo creo que más podría dar en este caso, es de una persona que no tiene la intención, pero lo que está realizando sabe que puede provocar algo. En este caso, la persona, y deja tú que estaba bajo influencia del alcohol, al conducir a exceso de velocidad, eres consciente de que puedes provocar un incidente, un accidente de tráfico. Lastimosamente, en este caso se provocó un accidente de tráfico, la persona se dio a la fuga, y como bien menciona, se da el rumor de que es como algunos lo mencionan, uno de los juniors de Vallarta, que está siendo pues protegido ya sea por la familia o por el gobierno. Hemos visto otras manifestaciones como la de la escuela de se me fue el nombre. Una escuela de mujeres que está en el centro, que por las condiciones en las que se encuentra actualmente esa escuela está cerrada, y sus alumnos salieron a manifestarse para exigir el regreso a clases. Se ha dado muchas bromas porque muchos dicen, pobrecitas, no saben lo que están pidiendo, porque uno cuando ya está en la escuela quiere salir de la escuela. Pero si somos serios, realmente es algo bastante grave. Hay muchas personas, muchas chicas que no están recibiendo una educación por la que en muchos casos se paga. Sí, pero en este caso yo creo que pues realmente, como toda manifestación que se usa a los niños, ¿no? Ya sea a favor de un gobierno derecha, izquierda, municipal, federal, porque al final de cuentas no saben realmente lo que sucede. Claro. Y en este caso, pues la escuela está cerrada porque la están reconstruyendo, no por otra cosa. Entonces, ahora, claro, está mal que pues estos niños no tengan educación o no se los haya reubicado. Creo que pues es algo lamentable porque el Estado debe garantizar la educación, en este caso el municipio o el gobierno del Estado o el gobierno federal.
dependiendo de la dependencia que está encargada de esa primaria. Sí, porque por ejemplo en muchas escuelas cuando se da que no se pueden dar clases físicamente se recurre a un sistema virtual, a clases virtuales. Y en este caso esta escuela lleva cerrada bastante tiempo y no han encontrado una vía diferente para poder darles clases a sus alumnos. Otras marchas que se han dado son las de Garza Blanca, que como ya conocemos, Garza Blanca se está comiendo casi todo el cerro, toda la montaña de Mismaloya, me parece que sí. Sí, por ahí de Mismaloya. Y ahora se quieren apropiar de la playa. Justamente quieren cerrar la playa. Ya recordemos que por ley las playas le pertenecen al gobierno federal y son públicas. No se puede alguien apropiar de una playa, ni mucho menos. Supuestamente, en teoría, si lo dice la ley, no puedes construir más de, me parece son como 15, 20 metros cerca de la costa, cosa que la gran mayoría de hoteles que vemos aquí en Puerto Vallarta no cumplen. Y aparte de eso, las privatizan, cosa que también es ilegal. Porque en teoría todas las playas, aparte de que le pertenecen al gobierno, deberían ser públicas. Sí, como recordemos que todos los hoteles, si tienen acceso a una playa, deben permitir una servidumbre para que pasen las personas. Eso lo hemos visto, lo podemos ver, por ejemplo, en la playa que está enfrente del Sheraton y el Bugambilias. Ahí hay una parte para acceder, ¿no? En este caso, como la empresa de Garza Blanca está construyendo, digamos, de la playa donde ellos están hacia enfrente para, como por así decirlo, cerrarlo y no haya acceso por parte de personas, porque si tú llegas, no sé, nadando a esta playa, no te pueden correr. ¿Por qué? Porque todas las playas en el país son públicas, son federales y nadie puede privatizarlas o hacer suyas nomás porque sí. Además de esto, no pueden quitarte, porque es tu derecho, tener acceso a esta playa. En este caso, si ellos no lo permiten, pues está completamente mal. Y esto pues va en contra de los derechos de la sociedad. Por eso son estas manifestaciones. Recordemos también, por ejemplo, esta asociación a favor del río Cuale, de las construcciones que se han hecho arriba del río Cuale, en la parte superior del río. No del río Cuale, me equivoqué. Del río que lleva a Boca de Tomatlán. Me equivoqué, perdón. Okay. Que igual es una asociación. Igual también pero igual el río Cuale. También el río Cuale. También el río Cuale. Está lleno de construcciones también el río que no Cuale, deben estar ahí. Sí, que no deben estar ahí. Y también del río que está llegando a Boca de Tomatlán. Que, como bien sabemos, por toda esa parte, en la parte de arriba de la ribera del río, han estado construyendo. Y en algunas zonas incluso se ha utilizado explosivos para abrir la tierra y poder construir. La sociedad se ha unido para que esto se detenga y pues no siga. A veces ha tenido como efectos, a veces no, pero casi siempre nada más como que ralentizan todo este proceso, ¿no?, de las construcciones. Esto es, por ejemplo, lo que sucedió en este caso con Garza Blanca. La sociedad se puso en la carretera federal 200 para, pues, exigir al gobierno municipal que detuviera esto, pero, pues, recordemos que pues, los gobernantes, si ya das tantito dinero, se hacen de la vista gorda. Recordemos el hotel que supera los 30 pisos, si no me equivoco, enfrente del Sheraton, que ahorita es el más alto, el Harbor 5, algo así se llama, que no es nada más una torre, ahorita serían en total 11 torres en toda la costa. Sí. Y pues claramente rompe todos los reglamentos, ¿no?, de uso de tierra y otras cosas más. Entonces, todos estos sucesos pues están impactando en contra de la sociedad y no se ve que alguien vaya a hacer algo realmente. Hemos visto también construcciones en partes de Vallarta muy altas que también, pues, están en contra o rompen esos reglamentos de construcción. Sí, mucha gente está inconforme con todo lo que están provocando el sector turístico aquí en Puerto Vallarta y aledaños, ya que se están apropiando de muchas cosas que anteriormente estaban dispuestas al público, como las playas, que recordemos que, como mencionó Brandon, en muchos casos deben darse lugar a servidumbres. Según nuestro Código Civil, menciona este tipo de servidumbres, la servidumbre de paso, que es que la persona dueña de un terreno tolere y ceda una parte de su terreno para el uso y el pase de las personas que necesiten llegar de un punto a otro. Justo. Y que la única forma de pasar sea por el terreno de la persona. Claro, en muchos casos debería darse de manera por sentencia. Un juez podría ordenar que se abra una servidumbre, aunque en la mayoría de los casos debe ser de manera voluntaria. En este caso, porque diferenciamos las servidumbres voluntarias y las servidumbres legales. Aquí una pequeñita clase de civil, que a fin de cuentas es lo que debemos hacer. Estamos estudiando Derecho.
Y bueno, ¿no te gustaría agregar una última nota que se ha dado en estos últimos minutos? Pues así de rápido, nuestra presidenta, en vez de mencionar el lamentable suceso de antier, que 11 personas fueron asesinadas en Guanajuato y los diversos asesinatos que han sucedido alrededor del país los últimos días, mejor decidió hablar el día de hoy, en la mañanera, sobre que envió una carta al primer ministro de Corea para que BTS dé más conciertos en México. Así es, nuestra presidenta se preocupa más por conciertos de BTS. Próximamente yo creo que de Harry Styles y de One Direction y porque Soda Stereo si es que vienen a México. Ahorita es Pero pues BTS. de los muertos, no es tema para ella. Sí, pues a fin de cuentas es el pan y circo, ¿no? O sea, tengamos contento al pueblo con circo, que en este caso es este grupo coreano de cantantes que van a dar unos conciertos en los próximos días en la Ciudad de México y otras ciudades, me parece. A ver si también se lo extienden porque a mediados de año, en junio, julio, viene el artista justamente Harry Styles. Veamos si también deciden mandarle una carta a Donald Trump. No, Harry Styles es de Reino Unido, Inglaterra, me parece. A ver si le mandan una carta al primer ministro de allá para que también nos den más conciertos de Harry Styles y BTS en vez de hablar sobre políticas públicas, seguridad o asesinatos. Pero como la presidenta no lo hace, nosotros lo haremos en capítulos más adelante. Pero este día sería todo. Nos vemos. Muchísimas gracias.